Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es Leunishma Reb Sholem Matisiau Ben Menachem Daniel. Empezamos entonces el capítulo 5. Como hemos dicho en el capítulo 4, Reb Wolf había salido victorioso en esta disputa, en esta discusión que había tenido con el cura en la ciudad, en la plaza pública. Y después, Reb Wolf había desaparecido de la ciudad para que nadie lo reconozca como Tzaddik Mixto. Pero, lamentablemente, unos meses después de que Reb Wolf se había ido, este cura no se dejó vencer. Volvió ahora recargado, con más ganas. Y no solo eso, sino que pidió ayuda también al Poritz de la ciudad, el que era el dueño de la mayoría de los territorios de este pueblo, de esta ciudad, para volver a tratar de convencer a los Yehudim de que se conviertan al cristianismo. Y era ahora una presión mucho peor. Los Yehudim ya no sabían lo que hacer. Y por supuesto, Reb Wolf por ahora no estaba, no había vuelto, y no había nadie que pueda defender a los Yehudim como Reb Wolf lo había hecho. Entonces un día, nuevamente, el cura obligó a todos los Yehudim, proclamó que iba a haber una discusión pública en la plaza de la ciudad, que tienen que venir todos los Yehudim. También apareció el Poritz arriba del escenario, y el Poritz empezó a gritar: a ver, Yehudim, si tienen a alguien que pueda venir y discutir con nosotros, que pueda hablar con el cura delante de todos y pueda argumentar, que pueda explicar por qué ustedes no están equivocados, por qué tienen razón. De repente se hizo un silencio total, no había ningún yehudí, lamentablemente, que pueda contestar. Los yehudí no saben lo que hacer, la presión era muy fuerte, lamentablemente. El Poritz era una persona muy poderosa. En esa época el Poritz era literalmente el dueño de las ciudades, era el dueño de los territorios, era el que le alquilaba los negocios y las casas a los Yehudim, así que tenía un poder muy importante y los Yehudim tenían miedo de él. Y también el cura generalmente era una persona poderosa en los pueblos, en las ciudades. De repente se hizo un silencio muy grande y se escucha una voz de entre la gente, entre los Yehudim, que dice: yo puedo defender y puedo hablar en nombre de los Yehudim. Todas las personas en la plaza de repente empezaron a buscar de dónde viene esa voz conocida, y lo ven, a nada más ni nada menos que a Reb Wolf, que apareció de la nada, no lo podían creer, lo estaba viviendo en la ciudad, por lo menos nadie lo había visto viviendo en la ciudad, apareció nuevamente para defender a los Yehudim. Y así fue, Reb Wolf subió al escenario, empezaron a discutir, a hablar. Reb Wolf era un goen, era un genio, y empezó a explicar todos sus motivos, y el cura quedó nuevamente avergonzado delante de todos. Reb Wolf hablaba, como habíamos dicho, en un polaco excelente, apropiado, sabía hablar muy bien, y la alegría era muy grande, pero lamentablemente la alegría de los Yehudim no duró mucho tiempo, porque después de un tiempito Reb Wolf estaba todavía viviendo en la ciudad. Él sintió que era su shlichut, su misión, ayudar a los Yehudim de este lugar, que no había nadie que los defienda. Se quedó a vivir con su esposa en esta ciudad, pero lamentablemente después de un tiempo entraron de repente al shul, al Beis Medrash, a la casa de estudios, entraron 3 policías armados para tomar prisionero a Reb Wolf. Todos sabían que Reb Wolf no había hecho nada malo, inclusive las personas no Yehudim. Todos sabían que Reb Wolf no había hecho algo, un delito, no era un ladrón, no era un asesino, no era una persona mala, pero de todas maneras lo llevaron preso.
El cura y el Poritz de la ciudad estaban muy avergonzados por lo que había hecho Rabbi Wolf, estaban muy molestos con él. Y por eso planearon vengarse de él. Y así fue que durante varias semanas Rabbi Wolf estuvo en la cárcel. Lo obligaron a tener discusiones con diferentes personas de la iglesia, curas. Y él siempre salía victorioso, estaba muy seguro de sí mismo, no tenía miedo, no se sentía mal. Hasta que las personas que lo habían encarcelado decidieron que basta, que no pueden aguantar que haya una persona como Rabbi Wolf, que cada vez que hablen con él quede bien parado, que sea victorioso. Entonces fueron a un juicio, por supuesto fue un juicio amainado, fue un juicio falso, donde el juez estaba sobornado, el juez no buscaba la verdad, y lamentablemente el juez sentenció a Rabbi Wolf a una pena de muerte en la hoguera. La hoguera era cuando Chas v'Sholem hacían una pira, hacían una fogata muy grande, generalmente también en la plaza de la ciudad. Esas fogatas las usaban para quemar o libros de Kedusha, libros de Toire, libros sagrados que ellos que no querían que los tengan. Y también Chas v'Sholem a veces quemaban personas. Y decidieron que Rabbi Wolf va a ser quemado en la hoguera. La tragedia fue muy grande entre los Yehudim. La tristeza fue tremenda. Encima, un tiempo después de que Rabbi Wolf estaba en la cárcel, antes de que lo maten, se enteró que su esposa estaba embarazada. Rabbi Wolf lamentablemente no llegó a ver a su hijo, porque antes de que nazca a Rabbi Wolf lo mataron en la plaza. Y después de que Rabbi Wolf falleció, a Kiddush Hashem, nació su hijo llamado Rabbi Wolf. Por supuesto, este chico fue llamado Rabbi Wolf en nombre de su padre, Tzadik Nistor, que había fallecido en Kiddush Hashem. Y lamentablemente, de manera tremenda, 3 meses después de que el chico había nacido, la mamá del pequeño Wolf se enfermó y también ella falleció. Wolf el bebé, quedó huérfano de padre y de madre a los 3 meses de edad. Ahora había que encontrar una familia que lo adopte. Y en la ciudad de Lubavitch, si se acuerdan bien, había una casa donde recibían huérfanos. No era ni más ni menos que Tzvi y Lea Breina. Ellos eran la pareja que habían recibido la casa, ¿se acuerdan? De Binyamin y de Soro. Ellos habían tenido 2 hijos propios y decidieron ahora, se enteraron lo que había pasado. Por supuesto, ellos conocían a Rabbi Wolf, seguramente lo conocían de que Binyamin le había contado, o lo habían visto también con Rabbi Binyamin cuando eran amigos. Y Tzvi hizo todo lo posible y Baruch Hashem pudo adoptar junto con su esposa Lea Breina a Wolf, a este bebé llamado Wolf. No pasó mucho tiempo hasta que Wolf, el bebé, cuando creció, se hizo amigo de Binyamin. ¿Qué Binyamin? ¿Se acuerdan bien que Tzvi y Lea Breina tuvieron 2 hijos, como dijimos? Y uno se llamaba Binyamin, por el Binyamin original, que había fallecido y le había entregado la casa. Y la otra, la nena, se llamaba Soro, por la esposa de Binyamin, del Binyamin original. Ahora la amistad volvió a recobrar fuerzas, volvió a aparecer la amistad entre Wolf y Binyamin, pero no eran el Wolf y Binyamin originales que contamos en el primer y segundo capítulo, sino que era el hijo del Wolf original no el hijo de Binyamin, porque se acuerdan que Binyamin no tuvo hijos, sino con el hijo de Tzvi.